Buenas, he decidido hacer este vídeo sobre Timothy Walter Barton, más conocido como Tim Burton. Dudo que alguien no lo conozca, pero si ese es el caso, te haré una pequeña introducción sobre quién es. Nació en California en 1958. No fue un buen estudiante porque le costaba relacionarse, por lo que prefería actividades solitarias como leer, pintar y ver películas. Se matriculó en el Instituto de las Artes de California con la idea de ser animador y después comenzó a trabajar en Walt Disney. En 1982, mientras seguía en Disney, realizó su primer trabajo profesional, un cortometraje en blanco y negro llamado Vincent, en honor a uno de sus actores favoritos, Vincent Price. Después de eso hizo una adaptación de Hansel y Gretel, un cuento clásico. Su primer largometraje fue Frankenweenie, de 1983, una fábula oscura sobre un niño que trata de revivir a su perro después de ser atropellado por un automóvil. La película no gustó nada en Disney, ya que la consideraron demasiado siniestra para su público, y le despidieron y no la publicó hasta 1984. Un actor llamado Paul Reuben se interesa por él para que le dirija La gran aventura de Pee-wee. Fue un gran éxito y además significó el primer trabajo de Barton con uno de sus principales colaboradores a lo largo de toda su carrera, el compositor Danny Elfman, donde más presente está su estilo, su sello, su filosofía y sus personajes. En 1988 rodó Beetlejuice. Barton se involucró en la dirección, el guión y el diseño de personajes, protagonizada por Michael Keaton y Winona Ryder. Es una comedia un poco negra sobre fantasmas y espíritus viviendo en una casa tratando de asustar a una nueva familia. Los colores bien marcados al contraste con las sombras y la oscuridad. Ganó un premio Oscar al mejor maquillaje. Fue un éxito que hasta le hicieron videojuegos y series animadas. Poco después hizo Batman. El proyecto fue aprobado justo cuando Beetlejuice fue un éxito en taquilla. Lo primero que hizo fue modificar el guión porque se acercaba más al Batman de los 60 y todo con un estilo más infantil. No le gustaba, así que lo modificó. Él quería que Michael Keaton fuera Batman, y fue muy polémico porque hasta ese entonces solo era conocido por sus papeles cómicos. Rediseñó al héroe inspirándose en los cómics La broma asesina y El caballero de la noche, dándole una imagen más adulta y oscura. La película se estrenó en 1989 y arrasó las taquillas de todo el mundo. En 1990, después de Batman, decide alejarse de los superhéroes y así escribe y dirige Eduardo Manos Tijeras, donde contó por primera vez con su amigo Johnny Depp, y que no tardó en adquirir un estatus de la película de culto, además de consolidar la carrera del propio Depp y de su compañera de reparto Winona Ryder. El diseño era un dibujo de Barton de su adolescencia y también hay muchos elementos autobiográficos, inspirada en el cuento La Bella y la Bestia, El jorobado de Notre Dame y Frankenstein. La idea principal era que fuese un musical, pero se descartó enseguida. Es un cuento oscuro con personajes entrañables. 2 años más tarde llegó la secuela de Batman, que en un primer momento recibió críticas muy negativas, aunque más tarde sería considerada una de las películas de superhéroes más elegantes y originales jamás realizadas. Nos ubicamos en 1993, cuando Barton produjo Pesadilla antes de Navidad, una película de animación. Entonces nos lleva a que Barton, antes de dirigir Vincent, había escrito un poema sobre un esqueleto que trataba de robar la Navidad. El cuento lo fue trabajando durante muchos años hasta convertirlo en un libro y luego en un guión. Fue la época de Vincent que Barton pensaba hacer un corto, pero a Disney no le gustó. Y de nuevo en los 90, Barton volvió a pensar en el proyecto, trabajó en el guión, en los diseños, lo tenía todo listo, pero tenía el compromiso legal de hacer la secuela de Batman. No pudo dirigir la película, así que le dio la dirección a Henry Selick. En 1994, Barton decide hacer un homenaje a uno de sus directores favoritos y así crea Ed Wood. Martin Landau ganó un Oscar como mejor actor de reparto por su interpretación de Bela Lugosi, una película en blanco y negro basada en la vida de Ed Wood, hoy en día considerada una película de culto. En 1996, Barton y Selick se reunieron de nuevo en James y el melocotón gigante. Ese mismo año se estrenó Mars Attacks, una película basada en unas cartas de cuando él era pequeño. Tiene una fuerte crítica social y política, una comedia en la que homenajea a la ciencia ficción clásica y con la que de nuevo consigue el aplauso del público y la crítica. Ya para finales de 1999 llega Sleepy Hollow, una adaptación del cuento de Washington Irving. Finalmente la dirige y le da su sello personal. Es bien recibido en taquilla, pero no es el éxito que se esperaba. En los 2000 produce el cortometraje Steinboy. Y poco después pone sus ojos en un proyecto enorme y su primer gran error, El planeta de los simios. Es un éxito en taquilla. Fue muy criticada porque pensaban que Barton se había vendido ya que no era de su estilo. Para demostrarnos que seguía siendo el mismo, en el 2003 llega Big Fish. Barton vuelve mucho a la melancolía para contarle la historia de un hombre que le cuenta su vida a su hijo. Una película cargada con simbolismos, cargas poéticas, te encariñas y empatizas con los personajes. Carece de elementos góticos, pero Barton supo equilibrar y dar una nueva imagen a su estilo sin perderlo.
Y llegamos al 2005 con Charlie y la fábrica de chocolate. La idea era que estuviera lo más alejada de la versión del 71, y la película fue un éxito. Ese mismo año se estrenó La novia cadáver. Es el productor, pero como director pone a Mike Johnson. Al igual que en Pesadilla antes de Navidad, refleja su mal fiel estilo artístico con sombras y un mundo casi calcado al de sus anteriores películas, como Beetlejuice. En especial, el tema de cómo representa la muerte y el mundo de los muertos. Barton sigue siendo un éxito, tanto comercial como artístico. En el 2007 llega Sweeney Todd, su primer musical no animado. Una adaptación a un musical de Broadway, repitiendo estética con una aura mucho más sombría. Es oscuro y cierra la primera etapa de los 2000. En 2010, Barton volvió a colaborar con Disney, con la adaptación del cuento clásico de Lewis Carroll a imagen real de Alicia en el País de las Maravillas. Tiene todas las características de Barton, pero sin embargo no destaca en comparación a otras películas. Luego llega Sombras Tenebrosas en 2012, una adaptación de un programa de televisión que pasó desapercibida. Es como si hiciera un copia y pega en su propio estilo. También pasa en El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares en 2016 y Dumbo, otra colaboración con Disney en 2019. Estas películas tienen la apariencia de Barton, pero ya alejado del arte y del compromiso que le ponía. Para mí se vuelve tan repetitivo que deja de parecer interesante. Aunque no todo es malo, hay excepciones como en Frankenweenie de 2012, el remake del corto que hizo en los 80, pero esta vez animado, muy fiel al estilo Barton. También está Big Eyes, de 2014, una película que pasó totalmente desapercibida. No maneja de todo su estilo gótico, pero nos encontramos algo más parecido. Basada en una historia real con mucho sentimentalismo y compromiso con su historia. Y hasta lo más reciente, que en 2022 la serie de televisión Miércoles, un spin-off de la familia Addams, producida y codirigida por Barton, obtuvo un resonante éxito. Para empezar, las influencias. El cine y el arte en general es generado gracias a todo lo que fue consumiendo desde pequeño. En primera medida, fue gracias al expresionismo alemán, que en pocas palabras nace de una generación rota por la guerra, las tragedias con actuaciones exageradas, una iluminación marcada con sombras y una puesta en escena que es irreal, donde predomina el terror, la ciencia ficción y el misterio. Es un fanático de las películas de Ed Wood y de las películas de miedo de Vincent Price. Ahora hablaré de la paleta de colores. Hay dos tonos visibles en la paleta de colores de Barton. El primero es sombrío, gótico, lleno de colores opacos. El otro, que por ejemplo podemos encontrar en Eduardo Manos Tijeras, son más colores pasteles, alegres pero apagados en mayor medida, contrastados de colores alegres y un poco más chillones. Pero en el universo de Barton, lo oscuro y ensombrecido no quiere decir precisamente algo malo. Por ejemplo, en La novia cadáver vemos que la tierra de los muertos es alegre. La muerte significa la vida, en la muerte está la fiesta y predominan los colores. Mientras que en el mundo de los vivos los colores son los apagados, grises, oscuros y ensombrecidos. Personajes. Sus personajes también son muy marcados. Generalmente son pálidos, ojerosos, con cabello oscuro, antisociales y tímidos, y con una visión del mundo diferente a los demás, pero no malvados, sino incomprendidos. Sus personajes más allá del género son el mismo y a su vez un poco autobiográficos. Por ejemplo, el personaje de Winona de Beetlejuice es así, Eduardo también, Victor, Johnny Depp en Sleepy Hollow son así. Por su parte, también siempre mete un personaje femenino rubio. Por ejemplo, Alicia, en Manos Tijeras, Mars Attacks, Sleepy Hollow, hace esto. Otro rasgo es que siempre muestra una relación conflictiva con sus padres. Por ejemplo, en Beetlejuice, lo mismo en Big Eye, Charlie la fábrica de chocolate y Batman, que la base de su personaje es la muerte de sus padres. Conclusión. Gracias a todas estas influencias, simbolismos, oscuridades, podemos distinguir cuando estamos viendo una peli de Barton. Es un rasgo característico que, como vimos, está basado en sus memorias, su pasado, sus miedos, sus experiencias personales e influencias que se ve plasmada en su cine. Y hasta aquí, muchas gracias por ver y pues espero que os haya gustado.